Hola, bienvenidos a Pedazos de mí. El primer paso para ser feliz es aceptando que ocupas sanar aquello que te dolió o aquello que te pasó. Bienvenidos una vez más aquí a Pedazos de mí. Y adivinen a quién tenemos nuevamente de invitada. Nada más ni nada menos que a Saudi. Hola Saudi, bienvenida. Hola, ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, nerviosa otra vez, pero feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Después de la primera, qué bonito que te animaste a volver a invitarme y pues nada, feliz de estar con tu público de nuevo. Muchas gracias Saudi a ti por nuevamente aceptar, porque sé que te la pasas muy ocupada con todas tus ocupaciones y que te hagas un espacio para venir aquí, para mí significa bastante. Bueno, el día de hoy les voy a dar un poco de contexto sobre lo que se va a tratar este episodio. Si vieron el último episodio, el primero que se grabó justo este año, pues hablé sobre la aceptación para llegar a la sanación, ¿no? Entonces es un proceso en donde sí es muy difícil, pero la recompensa es muy grande. Y justo por eso invité nuevamente a Saudi para que nos diera ese backup psicológico que creo que nos va a ayudar y nos va a nutrir muchísimo. Entonces, Saudi, para empezar, ¿cómo crees que, o que sería como el primer paso que nos ayude a aceptar aquello que nos pasó? Bueno, es una pregunta difícil. Muchas veces lo que hace más complicado aceptar que pasamos por un evento que pudo haber sido traumático o que pudo haber sido violento, pues es como lo habíamos comentado, incluso como lo habías comentado tú en capítulos anteriores, pues justo tiene que ver con parte de el reconocer que pasaste por eso también implica pues todo un cambio psicológico y emocional. Entonces, pues es necesario primero analizar, me parece, la idea que tenemos sobre lo que significa haber pasado por un evento como este, porque como lo habíamos hablado antes, pues también está relacionado con, es necesario reconocer que pasamos por un evento potencialmente traumático para comenzar a trabajar en este proceso. Si no reconocemos primero que pasamos por un evento como este, pues es imposible empezar a trabajarlo. Y para iniciar con este proceso, pues primero necesitamos hacer una introspección sobre qué pensamos al respecto de los eventos que vivimos, que si fueron nuestra culpa, si no fueron nuestra culpa, un poco de lo que habíamos visto antes, ¿no? Lo cual pues suele ser también muy frecuente sobre cómo fue que llegamos a la situación en la que se vivió esto que fue tan doloroso. Y una vez que identificamos estos pensamientos, pues también analizar si no hay estigma relacionado a esto, porque el estigma que está relacionado con los eventos violentos, pues es lo que muchas veces detiene este proceso de primero aceptar que pasamos por ello. Entonces, cuando el estigma está tan unido a estas creencias, pues es difícil procesarlas. Es decir, muchas veces desde lo social también tenemos una creencia de qué pasa cuando pasamos por a lo mejor un asalto o cuando pasamos por una relación violenta o cuando somos sobrevivientes de violencia sexual, en la adultez o en la infancia, sin importar la edad, ¿no? Hay una especie de idea sobre por qué le pasa esto a la gente o que quizá es alguna especie de castigo por algo que hicimos en el pasado. Entonces, sí es necesario analizar cuáles son las creencias que están como ligadas a esto. Es muchas veces como difícil empezar a hacer este proceso de introspección, por eso es parte también de lo que se va trabajando en terapia para aceptar que el evento pasó. Ok, entonces el primer paso pues es reconocer y a como te entendí, y este trabajo de reconocimiento que te lleva como a la aceptación de aquello que te pasó, pues va ligado o va de la mano con tu psicóloga, tus terapias, y como ir poco a poco eliminando como todas esas falsas creencias o pensamientos también que podríamos tener como personas que somos sobrevivientes a este tipo de
de hechos para justo como hacer un poco más llevadero y más fácil el proceso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era como soltar la culpa porque era como lo que me decían, es que tal vez tú lo provocaste o es que si no vieras esto, ¿no? Y como que yo, justo fue algo que yo tuve que hacer y que lo trabajé, eliminar todo eso y decir, esto no me corresponde a mí y me corresponde aceptar hasta donde yo sé que pasó el hecho y trabajar en ello, ¿no? Pero como dices tú, o sea, sí es un proceso que sí te cuesta trabajo como soltar todo esto que tú llegaste a pensar acerca de lo vivido, pero después pues caes en cuenta que no. Sí, bueno, y justo lo mencionaba de lo importante que es también trabajar esto en terapia, porque suele ser muy difícil a veces salir de este bucle en el que nos encontramos, donde estamos como atrapados en ese momento, algo que suele como funcionar de como una especie de puerta que nos impide como salir de este bucle son los flashbacks. Quizá han leído o han escuchado sobre eso en algunos otros videos o en el contenido de algunas otras personas o incluso pues para quienes saben como un poco más sobre este tema, ¿no? Entonces, muchas veces la metáfora que se suele utilizar es que uno se queda como atascado en el tiempo, como si te quedaras como en ese hecho del pasado, y a pesar de que quizá para algunas personas sea más sencillo empezar a cuestionar estas creencias o de primera mano pues no las tengan, como por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado esto de que las cosas malas solo le pasan a la gente mala, ¿no? Sí. Como cosas de este estilo. Y habrá quienes a lo mejor no lo tienen presente cuando pasan por un evento como este, pero habrá otros que sí. Para algunos será más sencillo hacerlo quizás sin el apoyo de otra persona que esté como guiando este proceso de introspección, pero para otros pues será más complicado. Cada caso tiene sus particularidades y cada persona tiene sus herramientas, entonces dependerá mucho de qué había antes de eso, qué hay actualmente para iniciar como este proceso del aceptar que ocurrió, porque si seguimos como batallándolo con la idea o negándola de alguna forma, pues es mucho más difícil empezar a hacer este trabajo que de por sí ya es complejo. Sí, o sea, es como nuevamente, como ya lo habíamos mencionado como en capítulos anteriores, cada persona reacciona a su nivel de conciencia, con el nivel de conciencia que tiene y con las herramientas que tuvo en ese momento o que tiene, ¿no? Entonces sí, justo como dices tú, o sea, sí, incluso otra frase que había escuchado también anteriormente era parecida a la que dices tú, ¿no? De las personas malas solo les pasan cosas malas y a la gente buena solo le pasa cosas buenas. Y es como volver a replantearte esa frase y decir, no, o sea, yo soy buena y me pasó esto. ¿Me hace mala persona? No, o sea, como, justo. Muy bien, Saudi. Bueno, otra pregunta que creo es muy, muy importante y que me gustaría que me ayudaras a contestarla es ¿por qué normalmente a mí me pasaba que cuando iba a terapia yo decía, yo me siento súper bien, súper feliz, hoy fui a terapia, me dijeron que voy muy bien, pero ¿por qué sucede justo este hecho de que puede que tú vayas a terapia, que hables del tema y salgas súper feliz y todo, y que dures toda una semana feliz, ¿no? Pero después, pase y cualquier cosita y digas, ya no quiero salir, o tengo miedo a hacer esto, o me quiero quedar aquí en mi casa, quiero llorar. Y yo normalmente cuando a mí me llegaba a pasar eso, yo solía pensar como, no me está sirviendo terapia, o sea, siento que no estoy avanzando. Pero pues caes en cuenta como que no. O sea, ¿por qué pasa este proceso de que es como te sientes bien, pero ya después pasan unos días y empiezas a llorar, te empiezas a acordar,
te dan ataques de ansiedad y todo ese tipo de acontecimientos. Sí, bueno, mucho tiene que ver justo con esto que comentas de los recuerdos, porque es necesario mencionar, como en capítulos anteriores, que si no los han visto, vayan a verlos, que hay muchos recuerdos que están ligados a lo que pasó. No sé si me explico. A ver, hay cosas que pueden recordarte a lo que pasó sin que necesariamente hayan estado en ese momento como presente, ¿no? Como, por ejemplo, algún aroma, algunas luces, sonidos, ¿no? Algo por el estilo. O simplemente, pues, es este intento de la mente de procesar lo que sucedió y reintegrarlo en nuestra memoria de alguna forma que no sea dolorosa. Entonces, incluso los flashbacks son una forma que tiene pues nuestro cerebro de intentar procesar lo que sucedió. Entonces, cuando estos recuerdos regresan, pues suelen ser bastante dolorosos y pueden traer incluso reacciones corporales parecidas a las que había en ese momento. Ajá. Por eso puede haber ataques de ansiedad, o también puede haber cualquier sensación de malestar como relacionada a ese recuerdo, porque justo trae mucho dolor. Entonces, pues sí es necesario, sobre todo, no frustrarse. Bueno, que sé que es difícil no frustrarse, ¿no? Es sencillo, sí, como claro, decirlo así como desde aquí, desde mi sillita, como decir, pues no te frustres, ¿no? Pero es necesario recordarnos de vez en cuando que este proceso va a estar pasando, donde a lo mejor sentimos que estamos retrocediendo, y tanto para quienes están o quienes no están en terapia, van a haber recuerdos que van a estar trayendo dolor, o incluso cuando estás en terapia, pues suele haber frustración tanto para quien está de este lado atendiendo como para quien está siendo atendido. Entonces, hay frustración y puede ser difícil y uno siente como que el proceso no va avanzando. Sin embargo, pues es parte del mismo trauma que pudo haber estado o del trauma que está en ese momento cursando como la persona. Sí, como entender que es algo que he repetido mucho en redes sociales con todos ustedes y que he compartido, que los procesos no son lineales. Creo que eso es sí, como eso. La respuesta, ¿no? Sí. Un resumen de lo que nos acabas de decir. Exacto. Que los procesos no son lineales y que es algo que me costó bastante entender, que el hecho de que yo hoy me podía sentir bien y mañana comenzar a llorar o me acordara de cualquier cosita, no quería decir que iba mal o que no estaba sirviendo o me hacía también pensar como de que hoy estoy aquí, ¿no? Pero si mañana empezaba a llorar, decía, de estar aquí bajé hasta abajo, ¿no? Entender que los procesos no son lineales y que está bien, ¿no? O sea, eres ser humano al final de cuentas y pues lo que te pasó no fue nada fácil, entonces es completamente normal que de repente tengamos como estos recuerdos. Yo, a casi ya 2 años de haber pasado por esto, pues aún, o sea, y que es un tema que creo que me probablemente vaya a doler como toda la vida, pero ya no como antes. O sea, ya lo veo como desde otro enfoque y digo, soy sobreviviente a esto. Y me pasó esto, pero ya no con el mismo dolor probablemente, ¿no? Que justo también eso se va trabajando pues en terapia. Saudi, no sé, por ejemplo, de las tareas que normalmente podrías dejar tú a algún paciente que haya pasado por esto, ¿cuál es una de las tareas que tú dices, sabes qué, esta probablemente te puede ayudar? O que es la que pondrías tú de sí o sí pasaste por eso, te voy a poner esta porque te va a ayudar. Por ejemplo, a mí, con otra de las tantas psicólogas que estuve, hubo un momento en donde yo odié mucho mi cuerpo. Y me imagino que también es un proceso normal, ¿no? Y es parte del camino de la aceptación para llegar a la sanación. Yo me veía en el espejo y yo decía, odio mi cuerpo.
odio mis piernas y me acuerdo que yo era como, cuando me metí a bañar, era tallarme, porque yo sentía, o sea, mi cuerpo sucio, como invadido, ¿sabes? Entonces, relacionado al cuerpo, ¿qué es algo que tú podrías decirnos a todas esas personas que, pues, no necesariamente que estén pasando, que les haya pasado, ya sea alguna violación o abuso sexual, sino que hay diferentes casos que te lleva a esta situación de decir, no me gusta mi cuerpo, no me gusta lo que veo en el espejo, no estoy conforme, no me gustan mis piernas, shalala, shalala. ¿Qué podrías decirnos tú a todas esas personas que estamos pasando por esta etapa de un proceso? Bueno, es que también es necesario como identificar lo que está detrás como de ese displacer con el propio cuerpo, ¿no? En el caso de las y los sobrevivientes de violencia sexual, pues está relacionado esta sensación como de suciedad de una persona justo que, como lo dices, invadió tu cuerpo o pues simplemente te hizo bastante daño. Entonces, pues en esos casos es importante mencionar que parte de este daño pues no solamente incluye lo emocional, sino también lo físico y también lo social. O sea, este quiebre, por decirlo de alguna forma, impacta en diferentes áreas de la vida de los sobrevivientes. Y es tan profundo y tan complejo que requiere de una atención múltiple o de múltiples tareas, si quieres verlo como de esta forma. Entonces, es necesario, muchas veces parte de lo que algunos autores han hablado es que es necesario empezar a hacer presentes hábitos de autocuidado. Como por ejemplo, pues una alimentación sana, ejercicio, sobre todo ejercicio como el cardio, que funcione como una manera de ir manejando el estrés, ¿no? En este caso, la como disconformidad con el propio cuerpo no solamente tiene que ver con lo psicológico, sino también con lo físico, sobre todo también si hubo lesiones. Entonces, hay un estrés que el cuerpo está intentando procesar. Y hay diferentes actividades que pueden hacerse. Una receta como mágica, por así decirlo, de que si haces A, B y C, ya automáticamente te sientes mejor. O si, por ejemplo, si solo hicieras el ejercicio, te sientes mucho mejor, ¿no? Existe. O si solamente fueras a terapia, ya te sientes mucho mejor, ¿no? Sino que también requiere de un conjunto de cosas, porque, por ejemplo, si habláramos solamente del cuerpo, para disminuir los niveles de estrés tan importantes que hay después de un evento traumático como es la violencia sexual o como puede ser la violencia sexual, es trabajar el estrés que quedó después de eso. Entonces, lo que intentamos con las tareas es disminuir el estrés que puede estar sintiendo el cuerpo. Entonces, un cuerpo menos estresado ayudará también a la mejora de lo emocional en la persona. Y para trabajar pues en el cuerpo se me ocurren cosas como pues el ejercicio, el ejercicio físico, los ejercicios de respiración, la alimentación balanceada, parte de todas estas cosas que se nos han enseñado sobre el cómo tener una vida como mucho más saludable. Porque si el cuerpo se encuentra menos estresado, pues sí va a haber una disminución de los síntomas. Pero, por ejemplo, hay otros casos donde tiene que ver con a lo mejor con un problema de la conducta alimentaria, donde quizá lo que habría que trabajar pues es diferente, ¿no? Entonces, pues una receta como mágica no la habría, pero sí sería necesario no perder de vista que no solamente es lo emocional o que no solamente es lo físico, sino que es necesario integrar diferentes actividades que permitan ir construyendo pues la sanación, si quieres verlo de esta manera, ¿no? Sí, o sea, en este camino de la aceptación, pues no solo trabajas mentalmente, sino que hay un trabajo, como tú dices, físico. Y justo ahorita que empezaste a decir de los ejercicios y del cardio,
Me acuerdo que cuando yo estaba en terapia con Saudi, ella me dijo, no dejes de correr. No dejes de correr, sigue corriendo, te va a ayudar bastante. Y yo lo veía como un, sí, Saudi. O sea, en su momento yo lo veía así como de, sí, Saudi, yo tengo ganas de correr ahorita. Y justo es la terapia que hoy en día, que me ha ayudado bastante y que ahorita empecé nuevamente a correr y que le tengo nuevamente el gusto que le solía tener, ¿no? Algo que también se los comenté en el episodio pasado fue, si te llegas a perder, trata de encontrarte en aquellas actividades que antes te movían y que te gustaban. Y que también fue justo lo que me regresó como este amor hacia mi cuerpo. Cuando empezaba a correr anteriormente, lo hacía como para escapar de mi realidad. Y había momentos en los que yo salía a correr y me ponía mis audífonos y estaba una canción que ahorita no la escucho, pero anteriormente la escuchaba muchísimo porque me acordaba mucho. Es de Billie Eilish. Dice You Made Me Hate This City, que su traducción en español sería Tú me hiciste odiar esta ciudad. Y yo corría súper rápido porque yo intentaba salir, como escapar de mi realidad. Y de cierta forma me encontré ahí nuevamente mediante las carreras y empecé a darle otro enfoque a las carreras gracias a todo esto, en decir, wow, gracias cuerpo por permitirme correr largas distancias. Y empecé a cambiar y en lugar de verme al espejo y odiar lo que veía o sentirme sucia, y me causa mucha emoción, era como verme al espejo y decir, wow, qué bella eres, qué buen físico tienes porque te permite hacer muchas actividades. Y era como constante también como recordar, y que creo que también es parte del proceso, y ahí va mi siguiente pregunta, como acordarte lo dura que fuiste contigo misma después de lo vivido, porque a mí es como lo que me mueve, como lo que me hace nuevamente querer llorar. Que si yo recuerdo el pasado, lo que yo iba a hacer, cómo me trataba, cómo me hablaba, eso me pega mucho y me da mucho sentimiento decir, fuiste muy dura contigo misma. O sea, hiciste lo que pudiste, pero sí está esa parte que digo, sí fui muy dura conmigo misma. Y aquí va la pregunta. Por ejemplo, cuando yo atravesé mi proceso de aceptación y que digo que fue muy difícil, porque tú lo sabes, Saudi, yo intenté suicidarme. Y se comentó en el primer episodio de Pedazos de mí. En ese momento, quien me salvó, me iluminó en ese momento fue mi mamá, porque me marcó, me habla, pero yo ya estaba a punto de bye, ¿no? Entonces ella me marca, me dice, ¿cómo estás? Y al escuchar su voz fue como que me ayudó a sentir como, o ver como mi vida así, pasar. Y no le dije nada, solo fue como, bien, mamá. Me quedé en silencio un rato y le dije, bien, mamá. Y me acuerdo que cuando ya lo había aceptado, yo dije, ok, ya lo acepté, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y me acuerdo también que estábamos en terapia un día y tú llegaste con unas hojas que tenía yo que contestar. ¿De qué se tratan esas hojas? ¿Por qué llegaste ese día? Que me acuerdo que incluso estaba súper mal, que te dije, no, ya no quiero. ¿Cuál era el fin de ese ejercicio? ¿Me recuerdas si qué eran las hojas? Porque hubo... Me llevaste unas hojas que era como un examen. Y después me diste como, creo, una carta aporte o algo así. O portafuegos, no me acuerdo. Un cortafuegos. Ajá. Ya. Sí. Y yo, ¿qué? ¿Cuál? Bueno, el cortafuegos es una herramienta que utilizamos para conectar a las personas que están pasando por un momento vulnerable con su red de apoyo.
El cortafuegos lo que hace o lo que hacía, no sé si recordarás un poco, era identificar cuáles eran las señales que a ti podían decirte que estabas muy vulnerable en ese momento y que requerías ponerte en contacto con tu red de apoyo. Entonces, pues lo primero era identificar justo cuáles eran estas señales. Para algunos tiene que ver con pensamientos, para otros tiene que ver con un estado de ánimo como muy específico. Entonces, el propósito era que pudieras identificar como tus señales de alerta, para los momentos de riesgo donde estuvieras pensando en terminar con tu vida y que pudieras ponerte en contacto con tu red de apoyo. Y no sé si recuerdas como un poco, ahí había como identificamos algunas personas con las que pudieras hablar, que fueran de tu confianza, sus números de teléfono, algunas actividades que podías hacer cuando estuvieras en este estado de vulnerabilidad. Y pues la idea era justo que pudieras recurrir a esta herramienta una vez que te sintieras de esta manera, pues para poder mejorar tu estado de ánimo y sobre todo pues para procurar tu bienestar. Uh-huh. Ok, Saudi, ¿y tú cómo definirías a este proceso de la aceptación? Uh-huh. ¿Qué es lo que se necesita para sanar? Uh-huh. ¿Cómo lo definiría? Pues no sé si le cambiaría el nombre, porque parte de iniciar a trabajar en esto, pues sí requiere aceptar que sucedió. Quizá sea redundante, pero el negarte a ti mismo que sucedió es algo que ocurre con mucha frecuencia para los sobrevivientes. Es como, no, a lo mejor tengo un recuerdo extraño, ¿no? O luego fue como un sueño, o simplemente, incluso hay quienes piensan, pues me lo estoy inventando, ¿no? O sea, como es tan difícil hablar de eso que hay quienes incluso dicen, bueno, es que a lo mejor este recuerdo pues está muy raro y no creo que haya pasado, está tan horrible que no quiero ni siquiera pensar que sea realidad, ¿no? Entonces, eso es el negar como constantemente que te sucedió, pues sí impide que puedas empezar a trabajar en ello. Entonces, el aceptar pues tiene que ver justo con decirte a ti mismo que pues esto sí ocurrió y que es necesario que pues haya un trabajo a partir de esto. Uh-huh. Ok, ¿qué les dirías a las personas si en algún momento de sus vidas llegan a tener como justo estos pensamientos o estos recuerdos de que pasaron algo y que es muy frecuente? Cuando yo hablé con ciertas personas y que les platicaba por lo que estaba pasando, cómo me sentía y así, hubo 2 chavas en especial en específico que me dijeron, gracias, Grecia, por contarme lo que te pasó. Uh-huh. Y yo, no, al contrario, gracias a ti por escucharme, ¿no? Y me dijo, no, y es algo que también me da como mucho sentimiento, porque uno, cuando yo estaba en ese momento, o sea, yo decía, como, ¿por qué podría yo como ayudar a alguien o salvar a alguien, no? Uh-huh. Pero esas 2 niñas me dicen, ¿tú crees que yo vine a ayudarte a ti? Uh-huh. O que yo vine a salvarte. Uh-huh. Pero no al contrario, porque con lo que me acabas de relatar, con lo que me acabas de decir, despertaste en mí algo que por mucho tiempo me estuvo atormentando. Uh-huh. Recuerdos vagos, sensaciones y así, uh-huh. Pero no me atreví a ponerle un nombre. Uh-huh. Y ahora verte a ti que aceptaste que te pasó esto, uh-huh. Me da la fortaleza a mí para aceptar que también me pasó. Uh-huh. Y me decían, eres la primera persona a la que le cuento. Uh-huh. Y me decían, tú piensas que tú me salvaste a mí, que yo te ayudé a ti, perdón. Pero es al contrario, tú me ayudaste a mí, tú me salvaste a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué les podrías decir a esas personas que están teniendo como esos pensamientos, estos recuerdos, flashbacks, justo como que les indica que sí pasaron por algo, ¿no? Y que te dice, oye, este recuerdo está aquí por algo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo primero sería, me parece que es una muy buena pregunta, pero creo que lo primero sería
identificar si hay violencia en esto, ¿no? Seguramente en varios casos, en bastantes casos, pues lo habrá. Pero el no tener muy bien identificado, por ejemplo, la situación o que esta situación pudiera haber sido violenta, el reconocer que lo fue, quizás sería parte de lo primero que habría que cuestionarse. Ajá. Y me parece, o bueno, creo que es algo en lo que he escuchado que coinciden diferentes personas a las que he atendido, diferentes testimonios que he leído también de sobrevivientes, pues tiene que ver con esta sensación interior. Sé que es una forma extraña como de hablarlo, pero con esta sensación interior de que el recuerdo provoca. Es diferente la sensación que pudiera despertar en el cuerpo un recuerdo a la que podría tener a lo mejor una pesadilla, ¿no? Y que pues la pesadilla se va y que pues sabemos que no fue real, ¿no? Como una especie de pues sueño muy terrible, pero cuando es un recuerdo hay toda una activación como del cuerpo. ¿Sabes? Es parte de lo que te comentaba hace un momento, que tiene que ver justo que el recuerdo activa sensaciones parecidas a las que había en el momento en el que pasamos por algo así. Entonces, identificar esto es muy útil. Sí, como entrar en contacto con el propio cuerpo para hacer este reconocimiento de la sensación, ¿no? Y quizá explorarlo con personas que pudieran haber estado presentes ahí o no. Algo que quizá no se ha comentado aquí, y sé que la pregunta no iba como encaminada a esto, pero también es necesario hacer énfasis, porque creo que no se hace lo suficiente en lo importante que puede ser compartir incluso como esta sospecha con nuestras personas más cercanas, ¿no? Porque parte de lo que hacen también los flashbacks o de lo que hacen estos eventos que pudieran haber sido traumáticos es que suele haber mucho aislamiento. Las personas tienden a aislarse justo como en esta sensación de suciedad o en esta emoción como que envuelve, ¿no? Que suele ser tan intensa. Entonces hay aislamiento, y cuando empezamos a conectar con diferentes personas es de bastante ayuda. Es parte como de lo que comentabas ahorita con estas chicas que pudieron encontrar en esta confesión también algo sobre su propia vivencia, ¿no? Como el reconocer la propia vivencia y reconocerse también como sobreviviente. Entonces, me parece que no se hace como el suficiente énfasis en lo importante que es el acompañamiento, como lo colectivo dentro de la reparación del daño, por decirlo de alguna manera. Sí, pues es muy importante rodearte justo de las personas que estén ahí para ti y que te demuestren que ahí están y que te escuchan, ¿no? Pero sí, como dices tú, o sea, en lugar de tal vez buscar como esa ayuda, solemos como aislarnos de todo el mundo exterior, ¿no? Y que también es normal, porque yo normalmente dejé de salir o decía de repente sí voy a salir, pero después me autosaboteaba y decía no, ya no. Pero no era porque no tenía ganas, sino porque existía como este miedo. El pensar que me fuera a pasar nuevamente eso era como ya no, ¿sabes? O sea, ya no quiero que me pase. Saudi, otra pregunta que justo comenté hace ratito. ¿Cuál sería el consejo que le darías a las personas que tal vez lleguen a pensar y decir, ya acepté esto, pero ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué les dirías tú a esas personas de que
ya aceptaron que pasaron por dicho hecho, pero ¿qué hago con esto? O sea, ya me dijiste que lo aceptara, ya lo reconocí, ya le puse nombre y ya puedo decir, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. Pero ¿qué hago con lo que yo siento? ¿Qué hago con todo este dolor? Bueno, creo que mi recomendación iría encaminada a lo que habíamos hablado de la importancia de compartir esta emoción con otra persona. ¿Por qué es tan importante como el hablar de esto, ¿no? El hablar de las emociones, el hablar de lo que pensamos o de lo que sentimos a nivel cuerpo, no tanto como de la emoción en sí, ¿no? El hablar de lo que está sucediendo nos ayuda también a entenderlo mucho mejor y a procesarlo de una manera distinta a que solo le diéramos vueltas en nuestra cabeza. Entonces, por eso es tan importante que se hable. La recomendación, pues, sería que lo hablen con alguien de su confianza, o si no hubiera alguien de confianza y tampoco hubiera, por ejemplo, la posibilidad, porque es necesario hablar de que no siempre hay la posibilidad de ir a terapia, de que hubiera el acercamiento con algún grupo que haya pasado por algo similar a lo que tú pasaste, donde sea un espacio seguro para compartir esta vivencia. Y el compartirlo seguramente traerá también, además de una comprensión distinta de nuestras propias emociones y incluso da la posibilidad de analizar nuestros pensamientos, pues también trae justo este apoyo colectivo que se necesita cuando sufres un evento como este. Y el sanar, pues no, es que es tan complejo que no se puede hacer solo, ¿sabes? O sea, como se requirió, y se va a escuchar horrible, ¿no? Pero se requirió de otra persona para que se rompieran esta sensación de seguridad, para que hubiera un quiebre emocional, pues también se requiere de otra persona para hacer este proceso de recuperación. O sea, se sana también en la relación con otro, que te enseña que existe la posibilidad todavía de que el mundo sea un espacio seguro, amable, amigable, ¿no? Y donde hay un otro que también puede como entender esa emoción y sobre todo quizá alejar esta idea de la cabeza de que nos estamos volviendo locos, o sobre todo las personas que pasaron por esto durante mucho tiempo, de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? De que ya no hay forma de en la que la vida pueda ser nuevamente como bonita o buena contigo. Ajá, bonita o buena. Entonces, sí sería muy importante el compartir esta experiencia como con un otro. Por eso muchas veces o mucho se viralizó esto del Me Too, justamente para compartir esta experiencia. Y parte de lo bonito como de este movimiento es que justo en el compartir esta experiencia, pues también había todo un grupo como que acogía y que decía yo te creo, ¿no? Incluso en este movimiento del yo te creo, pues hay esta acogida como de lo colectivo que dice, pues sí, yo sí te creo que pasó, que no te estás volviendo loca y que lo que estás diciendo es importante y que es necesario que se diga en voz alta, ¿no? Porque el decirlo en voz alta también es parte de la aceptación. El decirlo en voz alta puede ser terrorífico porque justo cuando empezamos a decir cosas en voz alta, pues se hacen reales, por así decirlo. Pero también trae consigo o tiene la posibilidad de traer consigo todo un apoyo social que vuelve más llevadero el proceso de recuperación. Sí, creo que justo como dices tú, o sea, es algo que a mí me pasó. Creo que cuando una persona pasa por algo así, se queda con esa ideología o esa idea, esa imagen de que así es la vida, de que el mundo es horrible, de que la gente buena no existe, de que los mejores amigos no existen, ¿no? Y va variando todas aquellas
aquellos pensamientos que podrías tener dependiendo cómo viviste tu proceso de todo este camino que te lleva a la aceptación. Que a mí me pasó que yo dejé de creer en los amigos, yo dejé de creer que en verdad estaban ahí para apoyarme y todo eso, ¿no? Pero fue justo que va llegando nuevas experiencias, nuevas personas a tu vida y que te ayudan a pegar. Me encanta cómo relacionarlo con eso, ¿no? Un corazón hecho pedazos y que llega una experiencia, un evento que te ayudó y agarras ese pedacito, lo pones y lo pegas. Pero después llega otra persona a tu vida y ves que se preocupa por ti, ves que está atento o atenta a lo que te pasa, qué necesitas, que te da un abrazo en el momento exacto, en el momento en el que tú lo ocupabas. Y llega y ya tienes la oportunidad de levantar otro pedacito y volverlo a pegar, ¿no? Y justo son todas estas cosas que te ayudan a entender y decir, no, o sea, el mundo, no todo el mundo está dañado. Y no todo el mundo va a venir a hacerme daño. Y no, también que era algo que a mí me pasaba, es que es hombre, me va a hacer daño. Y hoy entender, decir, no, hay hombres buenos en esta sociedad que sí pueden ayudarme, que sí son mis amigos y que no me van a hacer daño, que al contrario me van a proteger. Y que justo las personas que hoy en día están aquí presentes conmigo son la prueba viviente de que los hombres buenos sí existen y que los amigos en verdad sí existen, a pesar de ya haber vivido eso, pero es un trabajo pues constante, ¿no? Saudi, para cerrar, ¿qué consejo nos darías a todas esas personas que hemos pasado por algo así y que nos encontramos justo en la etapa de la aceptación y que buscamos y que vamos por la vida con el objetivo de sanar, de soltar, para poder recibir todo lo bueno que tiene la vida para nosotros? Bueno, que es primordial no olvidar ser amable con uno mismo en este proceso, porque suele ocurrir, como te ocurrió a ti y como le ha ocurrido a muchas personas, que hay como un autorreproche constante por lo vivido. Entonces, quizá iría en ese sentido de ser más amables con uno mismo y empezar a cuestionar esta idea de que quizá lo que nos pasó fue nuestra culpa, ¿no? Entonces, sí, creo que sería eso. Ok. Bueno, y yo les quiero compartir a todos ustedes también, desde mi punto de vista, que 3 puntos muy importantes. El primero es, anímate a aceptarlo. Claro, a tu tiempo, a tus pasos. No permitas que también nadie diga como, ya, ¿saben? O sea, a tu paso, a tu ritmo y a tu tiempo, acéptalo y trabaja en ello. Porque la única manera de sanar, la única forma de que permitas que lleguen cosas buenas a tu vida va a ser soltar aquello y avanzar. Número 2, sea amable contigo misma, como lo acabas de decir, Saudi. Sea amable contigo misma porque no es tu culpa. Tú no pediste que te pasara esto. O sea, pues no le encuentro explicación, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Cosas de la vida. Pero no seas tan dura contigo misma. Y número 3, ama tu cuerpo, respeta tu cuerpo, porque es increíble todo lo que hace por ti, lo que hace por mí, que nos permite vivir, nos permite disfrutar, nos permite abrazar y por todo lo que nos permite hacer. O sea, nuestro cuerpo es impresionante. Entonces, no seas tan dura contigo misma, anímate a soltar para poder recibir todo lo bueno que tiene la vida para ti, porque te lo mereces. Te mereces ser feliz, mereces todo lo bueno que tiene la vida para ti. Y número 3, respeta tu cuerpo y ámalo y valóralo, cuídalo, porque es tu templo. Fue muy bonito tenerte aquí nuevamente, Saudi. Muchas gracias. Espero que te haya gustado nuevamente estar aquí acompañándonos en Pedazos de Mí. Y pues solo para recordarles y cerrar que lo que te pasó no te define ni te engloba. Lo que te define es
lo que decides hacer con lo que te pasó. Así que cambia el enfoque a eso que te pasó y busca lo bueno, porque aunque en su momento es muy difícil de ver lo bueno de todo, hoy me dijeron una frase muy muy bonita. Hay bendiciones, hay bendiciones disfrazadas de tragedias, y hoy lo veo así. También decidí cambiar el enfoque a todo esto que me pasó y hacer algo bonito de todo esto. Pedazos de mí, Managua Sports. Entonces, si yo pude salir adelante, si yo hoy estoy luchando por mis sueños, si hoy yo soy muy feliz, tú también puedes, porque no hay alma más bella que aquella que trabaja día con día para reconstruirse, sin perder su esencia y valor. Hasta la próxima.